Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Primero de Pedro es un libro escrito especialmente para los que son nuevos creyentes, en el caso aquí mayormente lo que llaman gentiles, los que no son judíos, porque los primeros convertidos eran judíos. Romanos 1:16 dice los judíos primero, entonces a todos está predicado el evangelio. Los judíos se convirtieron primero en Hechos capítulo 2 con el día de Pentecostés. Y muchos ya habían sido cristianos por mucho tiempo. Pero ahora llegan muchos gentiles, los que son muchas veces bien mundanos, y se convierten al Señor. Es como si en nuestra iglesia viene una pandilla de personas que han estado con drogas y pandilleros y cosas, pero se convierten al Señor, se salvan. Y entonces, primero de Pedro, igual Efesios, está escrito para decir, mira, si usted quiere impresionar a la gente de lo que es un buen cristiano, que usted es un cristiano, quiere ganar su confianza, esto es la clase de vida que debe vivir. Nos llaman peregrinos, inmigrantes. Es la idea desde primero de Pedro 1, versículos 1 y 2. Vosotros sois advenedizos, inmigrantes, peregrinos, porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Y aquí en la tierra tenemos que vivir como los nuevos gentiles, nuevos convertidos de gentiles, convencer el mundo que ellos deben ser cristianos, que es buena cosa ser cristiano. Y así que si nos quieren criticar y maldecir, es cierto que somos como inmigrantes diferentes a la nación donde vivimos. Yo viví 10 años en España. Y allí, como un inmigrante en España, un misionero, tenía que aprender muchas costumbres españoles, ¿verdad? Todos mis hijos, salvo el último, nacieron en España. Y así que aprendimos cómo eran costumbres en hospitales para nacer niños, cómo era costumbre de ir al mercado, que era costumbre de cocinar esto o la otra cosa, cómo saludarnos, ¿verdad? Aquí somos un poco frioleros, por razones de los Estados Unidos, pero muchos de ustedes vienen de países como España, donde cuando se saluda a la gente después de la iglesia, no le saluda a mano, sino que es un abrazo. Y en España era un doble beso, ¿verdad? Lo que pasa es que ya no recuerdo si es beso a la derecha, entonces izquierda o izquierda y derecha. Porque si no recuerda, entonces se encuentra en el centro y eso no es bueno. Pero de cualquier manera, tiene que saber exactamente la costumbre de cómo abrazar y dar los besos, ¿verdad? Pero aquí, como estamos cerca de San Francisco, muchos se preguntan si los hermanos empiezan a besarse. Pero de cualquier manera, encontramos que tenemos que reconocer que estamos en el mundo y el mundo nos mira como raros. No queremos tomar con ellos, bailar con ellos, escuchar su música, no queremos ni vestirnos como ellos. Queremos hacer cosas de modestia, cosas que encontramos gozo en el Señor y no en placeres mundanos. Ellos dicen, no sé, ustedes son uno de otro, no solo de otro país, pero de otro planeta, ¿o qué le pasa? Y de hecho, soy cristiano, ciudadano celestial. Y así que dice, mira, si quiere convencer a la gente que deben ellos ser peregrinos también, cristianos, así son las cosas que debe hacer con la ayuda del Señor. Ahora hay muchas cosas que tenemos que decir, Señor, ayúdame. Yo no sé cómo voy a hacer esto, ¿verdad? Este mismo de los besos nos costó un poco, especialmente en Valencia, porque
no era nuestra costumbre. Tenían costumbre que cada persona tenía que pasar por la línea y besarse en camino. Y teníamos que decir, Señor, ayúdanos en esto para acostumbrarnos a esto. Y hasta, ¿verdad? Era muy bueno, ¿verdad? Pero había comida que teníamos que decir, Señor, no sé si me gusta este tipo de comida y Señor, que me ayuda a gustar esto y querer prepararlo. Y así que el Señor le puede ayudar. Y esto es como la vida cristiana. Hay cosas que no nos gustan humanamente, va en contra de nuestro orgullo, de nuestra naturaleza humana. Y tenemos que reconocer, recordar Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, si esto es lo que va a impresionar a la gente y creer en Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a lo mejor usted tomaba antes de ser cristiano y dice, ¿cómo voy a poder aguantar sin mi cerveza? O antes usted hizo una cosa y otra, ¿y cómo voy a cambiar? Y no me gusta hacer esto, me gusta hacer otra cosa. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y esto es lo que encontramos esta mañana en 1 de Pedro, capítulo 3. Primero con mujeres, segundo con esposo. En capítulo 3, versículo 7, vamos a ver que habla especialmente de los varones, los esposos, de cómo honrar su esposa, cómo tratarla con consideración, con amor, con ternura. Y si un hombre es así, es muy fácil para la mujer ser una buena esposa. Pero muchas veces las esposas no son lo que deben ser y no hacen lo que deben hacer porque están reaccionando a un esposo que es un poco vulgar o cruel y no es buen esposo. Así que las dos cosas van mano en mano para hacerlo más fácil. No obstante, la Biblia no dice, si tu esposa es así, tú debes amarla. No, dice, ama a tu esposa. No importa si es amable o no, ámala, ¿verdad? Trátala así. Y no dice, respeta a tu esposo si eres respetable. Solamente respeta a tu esposo para obedecer al Señor. Pero ¿cómo puedo mostrar ese amor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puedo mostrar ese respeto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted no tiene Cristo en el corazón, lo que dice 1 de Pedro 3 no le va a gustar y no va a poder hacerlo. Pero el hecho es que hay una historia de una carta que han encontrado de Roma en los días de Cristo y un poco después, con tiempo de cristianos viviendo para el Señor, y un señor escribió, vaya, ¿qué esposas más buenas tienen estos cristianos? El Señor no apreciaba cristianos, pero dice, vaya, ¿qué esposas más buenas tienen estos cristianos? Y parece que estaba convencido que él debe ser cristiano, porque cristiano cambiaba a un hombre y una mujer para ser mejor esposo y mejor esposa. Y eso es lo que Dios usó para impresionar a este pagano, ¿verdad? A querer ser cristiano, de mirar una esposa cristiana. Y él dijo, yo quiero que mi esposa sea así, ¿verdad? Pero para eso él tenía que ser buen esposo para tener una esposa así. Pero el hecho es que eso es posible, pero solamente en Cristo para la gloria del Señor. Y de hecho, si una esposa un esposo llega a conocer al Señor y quiere ganar su esposo o su esposa incrédulo, ¿cómo puede hacerlo? Y eso es realmente el tema aquí. ¿Cómo ganar tu esposo o tu esposa para Cristo? Podemos titular esto, ¿cómo ser un esposo ganador? Una esposa ganadora. ¿Cómo ser un esposo ganador? Porque es lo que dice en versículo 1 aquí, comenzando con mujeres de versículos 1 a 6, y entonces a varones en versículo 7. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas.
ganados, cómo ser una esposa ganadora. Y luego, si la esposa no es cristiana, cómo ser, versículo 7, un esposo que puede ganar su esposa para Cristo. Y cómo pueden los dos vivir como peregrinos, personas raras en este mundo, para ganar el mundo para Cristo. Oremos. Nuestro Padre, pedimos que nos ayudes a ser personas ganadoras de otros para Cristo. Tenemos que presentarles el Evangelio, el plan de Dios para la salvación. Tenemos que mostrarles que Dios es un Dios de amor, misericordia, pero nuestro pecado nos ha hecho rebeldes contra Dios, separados de Dios, y todos pecaron, pero la paga del pecado es muerte. No obstante, Dios nos ama tanto que en vez de buscar nuestra muerte, Él vino a la tierra, nació en Belén y murió en la cruz, una muerte por nosotros, y pagó por nuestro pecado. Luego resucitó después de 3 días, y así como un Dios, habiendo pagado por el pecado, nos puede salvar y ofrecer el pecado como Dios vivo, resucitado, y entonces un día llevarnos al cielo. Si invocamos el nombre del Señor, si confesamos nuestro pecado, si creemos que Jesús nos va a salvar, si invocamos el nombre del Señor para salvarnos. Señor, te damos gracias por Jesucristo, pero sabemos, Señor, que después de ser salvos, tú nos cambias, tú nos transformas, y queremos hacer lo que te agrada, incluso las cosas de estos versículos que no queríamos hacer antes de ser salvos, y hasta estamos todavía en la carne, hasta ahora luchamos para cumplir con tu voluntad y ser los cristianos ganadores de otros. Así ayúdanos a presentarles el plan de salvación, pero ayúdanos, Señor, a mostrarles un amor, una vida cambiada, un gozo que es ganador, para que ellos quieran ser cristianos, para ser como tú has hecho nosotros, porque éramos tan pecadores. Y si estamos diferentes es por la gracia de Dios que nos salvó. Y ellos pueden tener su gracia para cambiar también si aceptan a Cristo. Así ayuda, Señor, porque algunos que no son salvos leen esos versículos y dicen, eso es tontería. Este tipo de mujer no debe ser. Este tipo de hombre no debe ser. Pero entonces el Espíritu nos convence, y cuando uno reconoce que no quiere ser esta clase de persona solo porque es rebelde y pecador, luego confiesa esto y recibe a Cristo para cambiar su vida y corazón. Y Cristo, habiendo pagado por todo pecado, entra en el corazón y vida y salva a los que le invocan. Así ayúdanos, Señor, a entregarnos a Cristo y en el poder del Espíritu Santo llegar a ser los cristianos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Hay una palabra aquí que es muy interesante en versículo 2. Vamos a volver y hablar palabra por palabra que dice aquí en versículos 1 al 7. Pero comienza, que es la primera palabra en versículo 2. Primera de Pedro 3:2. ¿Qué hace el esposo con su esposa? ¿Qué es la palabra? Considerando vuestra conducta. Considerar es una palabra en el griego, tanto como el español, que es mirar atentamente, estudiar cada detalle. Conducta, estudiando y considerando vuestra conducta. Conducta es una palabra en griego que significa alrededor y dar vuelta. Así que él está dando vuelta alrededor de la esposa, mirando detrás, delante, observando cualquier cosa que ella haga mal, ¿verdad? Para criticar cualquier cosa. Está observando para criticar, y así está considerando vuestra conducta, mirando arriba, abajo, alrededor, ¿verdad? Cada acción, cada palabra está allí para observar y criticar. Y así es que el Señor dice aquí, como uno que no es creyente
está considerándonos, mirándonos cuidadosamente. Tenemos que decir, Señor, ayúdame. ¿Qué soy? ¿Qué debo ser? ¿Qué clase de persona puede impresionarle allí? Y así tenemos tres cosas. En versículo 2, habla de la conducta de la mujer, la conducta. Versículo 3 al 5 habla del atavío de una mujer. Me impresionó bien las muchachas aquí con tan buen atavío esta mañana, muy bonitas, ¿verdad? Gracias al Señor por eso. Y eso es importante porque revela un poco adentro, pero lo más importante no es lo que está afuera, sino lo que está adentro. Es posible que algunas de esas muchachas tengo que vestirme así porque mi madre me lo requiere, ¿verdad? Y ya no es un atavío muy bonito si es una mala actitud. Pero si es una actitud buena, es lo que agrada al Señor, claro. Pero aquí encontramos, vamos a ver esto importante aquí en un momento. Pero tiene primero la conducta afuera, el atavío interior, aunque las dos cosas tienen mucho que ver uno con otro. Y la tercera cosa que se repite desde la conducta es el trato. Conducta, atavío y trato. El trato que da la mujer a su esposo en versículo 6. Así que tenemos versículo 2, conducta, 3, 4 y 5, atavío, interior realmente. Y versículo 6, el trato de la mujer a su esposo. Si tenemos número 1, una conducta atractiva antes del atavío, ¿verdad? Conducta atractiva y ganadora, que es la conducta de Cristo. Es lo que hablamos la semana pasada en capítulo 2, versículo 21. ¿Recuerda eso? Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Estoy llamado ¿para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El mensaje el domingo pasado, seguir sus pisadas, hablando especialmente de cuando gente me critica. Eso habló del trabajo. Tu empleador es muy criticón, te maltrata, ¿cómo debes reaccionar? Y dice, ¿cómo reaccionó Cristo cuando él fue maltratado? Seguir las pisadas de Cristo y no ser respondón, no tener venganza, aceptarlo en la gracia de Dios, encomendando en las manos del Señor tu empleador y la situación. Así que seguir las pisadas de Cristo. Pero ¿qué si Cristo me deja morir? Ya, Cristo murió. Cristo murió en la cruz. Seguir sus pisadas hasta la cruz. Morir a ti mismo, ser crucificado a ti mismo. Y entonces el Señor le resucitó. Y tú vas a tener una resurrección. Pero así es, el bautismo es símbolo de esto. Morir a nosotros mismos y empezar a vivir una nueva vida para Cristo. Y así que, si nos matan literalmente, entonces tenemos que decir, bueno, habrá una resurrección en el cielo y aunque me mata, viviré, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Pero aquí tenemos entonces que debemos tener una conducta como tenía Cristo. Ahora, cuando el Padre dijo, Cristo, ¿tú quieres nacer en un pesebre y vivir una vida de rechazo y pobreza y morir en la cruz? ¿Y qué dijo Cristo? Yo voy a cumplir la voluntad de mi Padre en cualquier cosa. Voy a sujetarme a mi Padre. ¿Eso le hizo a Cristo menos importante que el Padre? No, Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres igualitos en importancia y alabanza. No es menos, pero entre la Trinidad determinaron en la eternidad pasada que el Padre iba a declarar los planes, el Hijo iba a cumplirlo, el Espíritu Santo iba a aplicarlo. Y no hace el Espíritu menos que el Padre al Hijo. Si el Padre al Hijo envía el Espíritu para hacer algo, el Espíritu hace lo que es la voluntad del Padre, porque es la voluntad de los tres, pero lo explica como la voluntad del Padre.
El Hijo no es menos que el Padre solo porque obedece al Padre. Solamente es la posición en la Trinidad que han decidido tomar. Y esto es la palabra que tenemos aquí en capítulo 3, versículo 1. Asimismo, como Cristo trabajó y sufrió y tenía que someterse al Padre, asimismo, si quieres ser como Cristo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Sujeto es una palabra que es bajo rango militar, es una palabra militar. No significa que el sargento es menos inteligente que el capitán, solamente él tiene posición de sargento. Ese capitán da un mandato para buen orden en la mili, tienen que cooperar juntos y el sargento tiene que hacer lo que dice el capitán, que es el que dice lo que quería el comandante y lo que quería a lo mejor el presidente o primer ministro del país. Y así que va en orden todos los mandatos, pero cada uno en su lugar, no por ser menos, solamente para cumplir el orden de las cosas y aquí para cumplir el orden de Dios, el plan de Dios. Está diciendo, mujeres, hay veces que el esposo es el que hace determinaciones y si usted quiere reflejar a Cristo, que cuando el Padre hizo determinaciones difíciles, el Hijo lo obedeció, usted debe someterse, estar bajo rango por su propia voluntad. Y esto es un verbo en tiempo presente. En griego, como mucho en español, significa que sigue haciendo. No es una cosa que se hace en un solo momento. Esto en griego se llama tiempo aorista, o pretérito para nosotros. Eso es una cosa que a veces se hace algo. Una vez, ya hice lo que quería mi esposo una vez. ¿Cuánto más quieres? No, seguir haciendo. Día y noche, 24 horas. Pero eso es demasiado, es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? El hombre debe hacerlo fácil. Versículo 7. Se le trata con amor, honor, consideración, ternura. Es muy fácil entonces ponerme bajo rango con un esposo tan bueno como eso. Pero con tu esposo es otra cosa, ¿verdad? Pero de cualquier manera, tenemos que decir, Señor, tú tienes que ayudarme a hacer esto porque tú lo dices, un hábito regular y continuar, porque mi esposo está considerando algo. Considerando, dice en versículo, para los que no creen la palabra, y debo decir, los que no creen, la palabra creer es ser torpe, cabezudo, rebelde, rehusar obedecer. Esto no es solo una palabra de apisteo, que es no creer. Esto es otra palabra. Esa es una palabra en griego que significa que rehúsa creer la palabra. Él va a vivir su vida de su manera y él no va a someterse a ti o a Dios. Él no va a creer que el camino de Dios es el mejor camino. Esa es la clase de esposo que usted a lo mejor tiene. El que es cabezudo, que no cree, ¿verdad? Pero aquí encontramos que es posible convencerle a veces. Y si no, recuerda 1 de Corintios 7. 1 de Corintios 7 dice, si un esposo se convierte al Señor, y el esposo o la esposa no quieren convertirse, ¿debe el esposo o la esposa cristiano y cristiana abandonar su esposo, divorciarse? Y Dios dice, no. Dice, ¿qué sabes tú? Primeramente, la bendición, dice, Dios santifica, bendice tu hogar por tu presencia. No salgas de tu casa para quitar la bendición del Señor de allí, porque tú eres la fuente de bendición para tu casa. Dios es la fuente, pero tú el instrumento de bendición. Así que no salga. Pero segundo, dice, ¿qué sabes tú? Si tu conducta puede Dios usar para convertir tu esposo o tu esposa. Así que para mantener bendición en la casa, para ser un instrumento a lo mejor de su salvación,
tú debes quedarse casado con ese sinvergüenza. ¿Ok? Confesemos que es un sinvergüenza. Pero debes quedarse. Pero de cualquier manera, aquí está diciendo, a lo mejor estás casado con alguien que no cree la palabra, rehúsa creer. Es torpe para creer, es la palabra, pero que sean ganados. Es posible ganarles, pero ¿cómo? Sin palabra. No, lo que necesito es entrar a la casa y decirle, tú debes ser cristiano, tú no eres nadie. Mira cómo me tratas, mira cómo tú no quieres venir a la iglesia, nunca quieres leer la Biblia, tú esto, la otra cosa. Tú debes creer en el Señor Jesucristo y ser salvo y ser un cristiano tan amable como soy yo cristiana. Y él te mira tu cara, tú eres amable, no me parece. Y así que él no le escucha cuando estás regañando y predicando, ¿verdad? El hecho es que está diciendo, es posible ganarle, pero casi siempre es sin palabra, sin tener que predicarle. No importa, deja un tratado allí en la casa para que lo lea. De vez en cuando, oh, Dios es bueno, mi esposo, y ojalá tú creyeras. Y una palabra aquí, una palabra allí, ¿verdad? Pero no tiene que estar predicándole. Déjame darle el plan de salvación otra vez para que te conviertas pecador, ¿verdad? Lo necesita, ¿verdad? Pero deja otro a lo mejor predicarle y lo acepta más fácil, ¿verdad? No sé qué es de los varones. Es que yo puedo aceptar mucho más fácil un regaño de otro varón que de mi propia esposa o de mi hija o de una mujer. No sé por qué es. Somos rebeldes, torpes. No sé qué será la cosa. Pero el hecho es que deja al Señor usar otro para predicar a tu esposo y tú ganarle, pero más que nada sin palabra. Entonces, ¿cómo le puedo ganar? Por la conducta de sus esposas. Él está considerando vuestra conducta, mirando alrededor, para ver primero qué tipo de conducta. Si es una conducta casta. Casta es la misma palabra casi, es palabra gemela a santa, santo. Todos somos santos, ¿verdad? Hagios es la palabra y aquí es como agion. Son palabras hermanas. Esta palabra de casta que significa separado, separado. Podemos decir, esta Biblia enfrente es una Biblia santificada. Podemos decir casta. Apartado para el uso de la iglesia. No lo lleves a la casa, por favor. Queremos guardarlo aquí como una cosa que la gente pueda leer aquí o solo mirarlo, poniendo la idea que la Biblia es central en nuestra iglesia con Cristo. Y así que está aquí a propósito de hacer en tu mente que la Biblia es central. No lo quites, tiene su propósito. Está separado para el uso de la iglesia. Así que una mujer es casta. Es separado para el uso de quién, además de Dios, de su esposo. Interesante que pone este énfasis en versículo 2, que dice, para que también los que no creen la palabra, versículo 1, perdone, asimismo vosotros mujeres están sujetos ¿a quién? A vuestros maridos. Hay mujeres que dicen, bueno, si tú fueras como fulano, yo podría someterme a ti, ¿verdad? Si yo estuviera casado con el maestro de la escuela dominical, ya no sería tan malo, pero casarme con alguien como usted, el hecho es que no dice, debe estar sujeta a vuestros maridos. Y es la idea de casta, separado para el hombre. Para el esposo, vuestro esposo. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna
y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.